Bueno, vamos a hacer ejercicios de ciclos. Entonces, 5 1. Escribe una función que reciba un string y lo reverse. Y aquí están los asserts que nos ayudan a entender qué estamos tratando de hacer. Entonces, es una función que recibe un string y lo reverse, por lo tanto, retorna un string, reversar, y como esto puede ser cualquier cosa, pues un nombre tal vez apropiado podría ser S. Listo. Siempre que hagan una función que reciba, que devuelva un string, van a hacer esto. Línea uno, van a crear una variable de tipo string builder que van a llamar builder, y la última línea seguramente es convertir ese string builder en un string. ¿Sí? Independientemente de lo que haga la función, es muy probable todas las funciones que retornen string tengan este parámetro, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto antes cuando vimos eh, la función espaciar, cuando vimos la función eh, que dibujaba un cuadrado que no debería estar acá. Sí, pero también aquí en la función cuadrado, pues fue lo mismo, ¿no? Qué pena, hay basura que tenía. Pero bueno, va lo mismo, ¿no? Creamos un builder y la última línea hacemos toString, entonces acostúmbrense. Ahora quiero volver a ser reiterativo. En teoría, uno podría hacer esto de otra manera, ¿sí? Eh, digamos que yo podría hacer un string vacío y a ese string le podría ir agregando cosas. Em, Yo creo que esa no es la mejor manera. Sí, yo creo que cuando uno está haciendo un string está bien ser muy claro en la intención y utilizar la clase string builder. Pero pues puede que vean código en otras partes que no utilice string builder. Pero bueno, en este bootcamp usaremos string builder porque me parece que es muy claro en la intención lo que hace esa clase string builder. Listo, entonces ahora eh, necesito recorrer este string en orden de derecha a izquierda y ir agregando esos caracteres a mi string builder. Entonces, primero voy a simplificar lo que estoy tratando de hacer. Entonces, ¿qué pasa si quiero recorrer de izquierda a derecha? ¿Cómo haría eso? Entonces, si yo quiero recorrer de izquierda a derecha, hago un ciclo con una variable de control que se llame i, y solo cuando hagan una variable que va a representar índices, les recomiendo que utilicen y como empieza, son índices, pues empieza en cero, ¿no? Listo. Entonces, una variable i para recorrer los índices que empieza en cero, y como el último índice válido es la longitud de la cadena -1, entonces si yo hago una condición de que i sea estrictamente menor que la longitud de la cadena, ya se va a cumplir que el último valor válido de i va a ser s.length -1, y eh, tengo que ir moviendo de uno en uno, ¿no? Y al índice cero, después el índice uno, después el índice 2, etcétera, etcétera. Y ya tenemos una manera de sacar el carácter de la cadena, y ya podríamos hacer algo con él. Entonces ya lo puedo agregar al builder y al final construyo el string a partir de eso y debería funcionar. Y de hecho, miren que eso fue lo que hicimos con espaciar, ¿no? Realmente con espaciar creamos un builder
recorrimos la cadena carácter por carácter, sacamos el carácter actual, agregamos la letra y en este caso, después de agregar la letra, agregamos un espacio y al final llamamos a este builder.toString, ¿no? Entonces, seguimos la misma secuencia. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es hacerlo al revés. Entonces, es la parte en donde hay que acordarse que un ciclo puede tener muchas formas de recorrerse. No tiene que ser estrictamente empezando en cero e ir de uno en uno. En este caso, como estoy recorriendo los índices de S, pues tiene sentido empezar en cero y todas estas restricciones. Pero nadie nos exige recorrerlo de izquierda a derecha. Podemos hacerlo de izquierda a derecha. Entonces, listo. Si cero es el índice válido del, sí, como el primer carácter, entonces, ¿cuál es el índice válido del último carácter? Lo hemos dicho muchas veces, la longitud menos uno. Listo. Si yo voy de derecha a izquierda, entonces este índice pues irá disminuyendo hasta que llegue a cero, que es el último índice válido. Entonces acaba menos menos y eh, al final de cuentas, entonces el último índice válido va a ser cero. Entonces la condición tiene que ser mayor o igual que cero y Eh, eso hace que cuando llega a menos uno sea el primer índice que va a romper el ciclo y esto ya no se va a ejecutar, ¿no? Ahora, si quiero estar seguro, eh, si no estoy seguro si es cero o menos uno, pues uno simplemente hace pruebas y mira si funciona con este o no. Entonces, por ejemplo, hagámoslo. Entonces, uy, no, pues yo creo que tal vez puede ser este. Vamos a ver, ya sé por qué está fallando, no importa, qué pena. Listo, quitemos esto de acá, los comentarios. Listo. Y listo, sí. Y entonces reversar está fallando y me dice que esperaba la cadena ABAG con J mayúscula, pero era ABA. Entonces, efectivamente, falta algo, falla algo. Y después de pensarlo mucho, podría llegar a la conclusión de que está faltando siempre el primer carácter, por lo tanto es mayor o igual que cero, y pues efectivamente ahí están funcionando. Listo, entonces siempre acuérdense el formato típico para crear strings y siempre acuérdense de que un ciclo em, puede ejecutarse de cualquier forma, ¿no? No tiene que empezar en cero, no tiene que ir eh, y más o la variable control más, dependiendo del problema, pues pueden haber situaciones para que el ciclo funcione diferente. Listo. Ahora, ejercicio número 2. Listo. Entonces, este ejercicio número 2 es muy importante que le paren atención a, eh, a los ejemplos, ¿no? Entonces dice, listo, recuerda los métodos index of e index of char int. Este es muy importante de la clase string. Utilízalos para crear una función que cuente cuántas veces está una subcadena en un string dado. Los caracteres de una subcadena no pueden ser usados en otra. Mira el último ejemplo. La respuesta es 1, porque después de encontrar el primer SS, el algoritmo debe buscar la siguiente subcadena después del final de esta subcadena. Entonces, listo. En su forma más sencilla, entonces, por ejemplo, ABR, queremos contar cuántas veces está en abracadabra. Entonces, efectivamente, ABR está acá y ABR está acá. Por lo tanto, la respuesta esperada es 2. Listo. La cadena 0, 1 en esta cadena. Entonces, aquí hay uno, después aquí hay otro, después aquí hay otro
y por último aquí hay otro. Entonces, de nuevo, está 4 veces. Listo, ¿cuántas X está acá? Eh, hay 3, entonces 3. Y esa es la importante, ¿no? Entonces estoy buscando SS en SSSA. Entonces, si yo busco la primera vez, encuentro SS acá. Y si yo la busco a partir del final de donde la encontré, pues no vuelvo a encontrar otra cadena. Pero si yo lo busco mal y pongo SS y la vuelvo a buscar sin tener en cuenta dónde termina la anterior, pues el resultado es 2, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Necesito garantizar que la búsqueda se hace a partir del final de la última vez que la encontré. Bueno, entonces, eh, eso es una función que vuelvo un entero porque estoy contando y se llama conteo y llamemos a esto S y a esto S2, pues porque son dos cadenas cualesquiera, ¿no? No representan nada en particular. Entonces, listo. La parte importante de todo esto es, yo puedo hacer S index of de S2. Hasta ahí ningún problema. Y efectivamente, eh, llamemos esto el índice, ¿no? En qué índice lo encontró? Y obviamente yo puedo de alguna manera decirle, ok, quiero volver a buscar S2 a partir de el índice, pero entonces venga, hagamos un ejemplo. Entonces SSSA, ¿no? Y estoy buscando SS. Entonces, este índice va a ser 0, ¿no? Porque el primer lugar donde se encuentra SS, pues va a ser acá. Voy a hacer algo para que esto sea un poco más interesante, o si no, no va a ser tan interesante. Listo. Entonces, supongamos que estoy buscando esta cadena, ¿no? Pues esta otra está más de una vez, por eso es que necesitaba algo así. Listo, entonces, 0. Y si yo vuelvo a hacer, entonces hagámoslo de nuevo, súper despacio. ¿Qué pasa si yo vuelvo a hacer ese punto index of S2? ¿Mm? Entonces, así, él siempre va a buscar desde el inicio de la cadena, por lo tanto, siempre me va a devolver 0, ¿sí? Y siempre me va a volver 0, entonces pues no estoy avanzando, no estoy llegando a ninguna parte. Entonces creo que en algún momento ya habíamos dicho, ok, yo puedo decirle a él que en vez de buscar desde la posición 0, arranque a buscar desde la posición 1. Entonces, listo, ya no estaría buscando siempre de la misma manera, pero no, esto tampoco está bien porque entonces, listo, buscarías siempre desde la cadena, desde la posición 1, como la posición 1 eh, tiene otra vez SS, pues sí, me diría que aquí hay otra cadena, pero no es cierto porque esa S pertenece a la anterior. Entonces, esa no me sirve. ¿Sí? Entonces, necesito aquí decirle que empiece a buscar desde el último lugar donde había encontrado la anterior, desde el último lugar que había encontrado la anterior, pero completa, la cadena completa. Entonces, listo. Él sabe dónde encontró la vez pasada la cadena. La encontró en índice, pues porque por eso la guardamos, ¿no? Listo. Pero necesito decirle que, sí, que avance toda la longitud de la cadena para empezar a buscar realmente desde donde termina la cadena como tal. Entonces, listo. Si yo hago esto me va a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5 y me va a decir 6. ¿Sí? Esto va a ser 6. Listo. Y si yo lo hago una vez más,
Entonces, qué pena, tengo que hacer esto. Voy a actualizar mi índice porque me está regañando, porque me está regañando. Es local variable. Escribí mal. Listo. Entonces, esto ahora sería 6 porque empezaría a buscar SS a partir de acá. Listo. Llega acá, la encuentra. Y si yo le digo una vez más que vuelva a buscar SS a partir de esta posición, pues me va a volver que es -1 y acá debería acabarse, ¿sí? Entonces tengo un ciclo acá que se repite y se repite y se repite eh, hasta que esto se vuelva -1. Entonces, intentémoslo a ver. Entonces, hagamos una variable conteo que empiece en 0 y tengo una variable índice que arranca en el primer index of de S, mientras que índice sea diferente de -1, pues porque ya vimos que cuando no la encuentra, pues se va a volver -1 y la actualización de mi variable va a ser esta, ¿no? Todo esto que ya es basura. Listo, entonces, mientras que índice sea diferente a -1, y la actualización de esto es volver a buscar S2 en S1 a partir del último lugar donde lo encontró, corriendo la longitud de la cadena y pues eso eventualmente va a ser 0. Y pues cada vez que encuentre la cadena, simplemente pues aumenta el valor en 1 y listo, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí es la parte donde sirve como rayar y hacer, y entonces como que, listo, yo conozco IndexOf y ya sé cómo funciona, entonces, ¿qué está regresando? Ok, si quiero buscar la siguiente cadena a partir de esta, ¿qué haría? Pues esto. Y si quiero hacer la siguiente cadena, ¿qué haría? Sí, y bueno, esto regresa a 6 y hasta que lleguen a un momento en que ustedes digan, ok, aquí tiene que parar. Y entonces eso les ayuda a ver un poco como, ok, claro, esto sí es un ciclo porque hay una operación que se puede repetir bastantes veces y este es el ajuste que debería tener eh, ese ciclo. Entonces, quitémosle a esto los comentarios y ejecutemos la prueba y efectivamente está pasando, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, ¿no? No, acuérdense que IndexOf siempre regresa el inicio de la cadena que ustedes están buscando y no el final. Para corregir eso tienen que sumar la longitud de la cadena y pues de nuevo nos tienen aquí un ciclo que no es tradicional en el sentido que hemos visto. El inicio de la variable es el valor de retorno de una función, eso está bien. Eh, el- la condición de alguna manera, pues hasta ahora lo habíamos usado con menor que y mayores que. Esto es diferente pues creo que esto lo hace legible porque sabemos que IndexOf regresa a -1 cuando no lo encuentra. Y bueno, pues otra vez, y un ajuste también que viene dado por algunas funciones y eso está bien, ¿no? No, nadie me exige que tengo que hacer las cosas con ceros y con más máses y menos menos. Entonces, bueno, eso es el ejercicio 2. Ahora el ejercicio 3 dice, ok, ahora hagamos algo que cuente palabras. Cuenta palabras y ahí sí viene un texto.
Y veamos un poco de acá. eh, Veamos un poco como los ejemplos. ¿Sí? Voy a formatear. Acuérdense que si ven algo raro, eh, está bien formatear el código, pues para que se vea como más sencillo. Cuenta palabras se vuelve un entero y pongamos aquí cualquier cosa para que no moleste. Listo, ¿no? Entonces, si yo veo, listo, ¿cómo sé que aquí hay una palabra? O mejor, ¿cómo sé que aquí hay tres palabras? Entonces, después de pensarlo mucho, podría convencerme que la clave de las palabras son los espacios, ¿sí? Lo importante es como, ok, que haya un espacio que me separe la palabra. Ahora, obviamente, esto depende de que la gente escriba, ¿sí? No sé, si yo hiciera algo de este estilo, es obvio que hay tres palabras, pero no tendría cómo encontrarlas. Pero digamos que acá el enunciado decía que una palabra, las palabras siempre estaban separadas por espacios. Entonces, para este caso, esto se vuelve súper sencillo porque es simplemente decirle que haga un conteo sobre el texto buscando espacios y me tengo que remitir a los ejemplos para decir, ok, claro, cuando hay una sola palabra no hay espacios. Cuando hay tres palabras hay dos espacios porque yo solamente estoy separando, eh, sí, la- al final de una palabra y el principio de la siguiente. Entonces tengo que contar los espacios y sumarles uno, ¿no? Entonces, de nuevo, una invitación a reutilicen cosas que ustedes ya tengan escritas, ¿no? No tiene sentido que se pongan a volver a hacer todo una y otra vez desde cero. Listo, ejercicio número 4. Listo, entonces escribe una versión sobrecargada de suma rangos números, que lo tenemos aquí arriba, que tome dos parámetros y retorne la sumatoria de los números entre ese rango, incluyendo los extremos, y luego vuelve a implementar esta función para utilizarla. Entonces, si ya me dijeron que se parece mucho a la versión anterior, pues copiémosla. Obviamente miren que aquí hay dos enteros, hay dos parámetros y no solo uno. Voy a borrar eso un momento. Entonces, inicio y aquí fin. ¿Sí? Y entonces antes decía que arrancara en uno, pero pues ahora obviamente no es arrancar en uno, ahora es arrancar en lo que me hayan dado y menor o igual que fin, porque él dice que tiene que incluir los extremos. Entonces, pues ya quedaría. Y si ustedes se dan cuenta, estas dos funciones son muy parecidas. Hay mucha repetición entre ellas. Entonces, lo que dice el material es que hagamos que esta sea una versión eh, específica del anterior, diciéndole que empiece siempre en uno. Entonces, sí, así como IndexOf tiene también unas funciones en que si yo paso dos parámetros, significa que el segundo es donde empieza. En este caso, entonces suma rango. Si yo solo le doy un entero, lo entiendo como el límite. Si doy dos enteros, lo entiendo como en dónde empieza y en dónde termina. Y miremos las pruebas unitarias. Eh, Listo, aritmética test, efectivamente, este pasó, ¿no? Entonces, bueno, este era un ejercicio un poco
para que se acuerden que ustedes pueden hacer lo mismo que IndexOf, pueden tener dos funciones que se llamen iguales, pero con diferentes parámetros. Y recuerden que cuando hagan una función, sí, así como ustedes reutilizan una función, también puede ser como, ok, algo que ya está creado, que es como una versión específica de algo, creemos una versión más general y después cambiemos la versión específica para utilizar esa versión más general. Y pues obviamente sé que eso es difícil, pero está bien que se vayan acostumbrando a verlo. Listo. Eh, Siguiente ejercicio. Entonces, listo. La dígito suma de un número es el número resultante después de aplicar esta operación. Suma los dígitos de un número. Si el resultado tiene más de un dígito, es mayor o igual a 10. Sí, tener más de un dígito es básicamente ser mayor o igual a 10. Repite la operación. Y ese procedimiento se repite hasta tener un número de un solo dígito. Sí, entonces, yo puedo tener un número con muchos dígitos, lo sumo. Si el resultado no tiene un dígito, vuelvo a sumar los dígitos. Si no tengo, si tengo más de un dígito, los vuelvo a sumar y sumo esos dígitos hasta que eventualmente llegue a la situación de tener un solo dígito de 0 a 9, y ese es el número que yo devuelvo, ¿no? Y obviamente ya tengo una función que sume los dígitos de un número. Entonces, de alguna manera es como, ok, ¿cómo puedo utilizar esa función para lo que yo necesito? Entonces, public static devuelve un número, por lo tanto, eh, devuelve int, el nombre sugerido es dígito suma, y de nuevo, ¿no? Recibe un número. Entonces, un poco de nuevo, digamos que yo estoy mandando 1, 2, 3, 4, eso es n, ¿no? Entonces, si yo llamo a dígito suma de n, que fue la función que hice antes, eso me va a dar 10. Y de alguna manera ese 10 lo tengo que volver a pasar por dígito suma para que me dé 1, ¿sí? Y acá está mi ciclo. Básicamente tengo que llamar a suma dígitos varias veces hasta que llegue a la condición de ser 10, ¿no? De hecho, esto técnicamente sería así, ¿no? Entonces sí, acá n arranca con 1, 2, 3, 4. Cuando yo llamo suma de dígitos de n, queda 10, que lo atrapé en n, y si lo vuelvo a llamar, pues me queda 1, y de nuevo, ¿no? Si esto me diera una cosa más grande y tuviera que acortarlo, pues listo, ahí lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo sería esto? Mientras que n sea mayor o igual que 10, o sea, básicamente mientras que tenga más de un dígito, entonces voy a llamar a suma dígitos. Y eventualmente cuando ya n sea menor que 10, se va a romper el ciclo y va a devolver n, que era lo que me pedía el ejercicio. Entonces, de nuevo, esto es otro llamado de, es muy, muy, muy importante que reutilicen las cosas que ya existen, y eh, este es un ciclo while. Esto se escribe tal vez mejor como un ciclo while, pues porque la inicialización como que ya está en otra parte. Podrían escribirlo como un ciclo for, pero eh, tal vez no tiene ninguna ventaja como tal. ¿Y esto por qué no lo reconoce? Dígitos, suma. Me olvidó una S. Entonces, aritmética test. Y efectivamente ahí están pasando nuestros tests, ¿no? Si quieren revisar, párense en dígitos suma. Acá. Entonces, sí, estos tests pasaron, por lo tanto, pues lo estamos haciendo bien. Entonces, de nuevo, reutilización de funciones y seguramente un ciclo que sale mejor como while que como for,
porque también la otra cosa es que necesito poder devolver la variable después del ciclo, ¿no? Entonces, si trato de escribir esto con un ciclo for, no me va a salir. Listo. Eh, Hagamos la función armónica de la serie armónica. Entonces, efectivamente dice que tengo que sumar uno más un medio más un tercio más uno eh, más uno sobre n. Entonces, sí, de acá más o menos debería estar el ciclo que quiero como claro, ¿no? Y efectivamente, miren que esto recibe un número entero y devuelve un número doble. Entonces, escribámoslo. Public static double serie armónica int, llamémoslo límite. Bueno, y hagamos una suma que arranque en 0, 0. Acuérdense tener cuidado con que esto coincida con esto. Sí, si yo le pongo 0, eh, entre comillas funciona igual, pero puede traer un montón de problemas. Entonces no lo hagan, básicamente. Y volvamos a dejemos esto a la vista. Bueno, y para que coincida con lo que copié, voy a llamar a esto N. Después lo podríamos volver al límite, pero sí. Entonces, de nuevo, este es básicamente dejémoslo límite. Pero bueno, este es básicamente mi ciclo, ¿no? Entonces, si yo veo esto es un ciclo que arranca en uno y después se vuelve 2, 3 y así hasta llegar a n. Entonces, llamemos este n tal vez, por eso es que me arrepentí de haberlo cambiado allá arriba, mientras que sea igual, eh, menor o igual que el límite. Y ahora sí, puedo decirle suma que sea igual a suma más uno sobre n, ¿no? Entonces, claro, 1 sobre n, sí, 1.0 sobre n cuando n sea uno pues va a ser 1. 1.0 sobre n cuando n sea 2 va a ser un medio. 1. Sí, y efectivamente pues va a llegar al límite eh, que fue el número que me habían dado, entonces pues eso rompe el ciclo de alguna manera. Y acuérdense que así como más y una variable es una forma corta de decir que cojo actual igual actual más uno, suma igual a suma más lo que sea, también se puede reescribir como un operador compuesto y es básicamente poner el operador antes de el igual y el valor por el cual estoy modificando después de el igual y esto da lo mismo. Y si yo voy aquí a mi serie armónica, listo, efectivamente ahí está funcionando, ¿no? Serie armónica, acá está serie armónica. Veamos que sí está ejecutándose algo, ¿no? Entonces, pues de nuevo, acá em, lo importante un poco es un nuevo ciclo relativamente sencillo, pero miren que obviamente lo que ustedes pueden hacer con ese valor, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? En este caso es el divisor de un número. eh, entonces, bueno, sí, la variable de control la pueden usar para muchas cosas, no solamente para sumarla, para hacer índices, sino pues también para eso, para hacer parte de operaciones
entre comillas, complejas. Listo, esa es la serie armónica y hagamos este ejercicio que me parece súper, súper bonito. Todos los ejercicios me parecen bonitos, pero este tiene algo especial. Bueno, entonces escribe una función que reciba un string que representa un ID alfanumérico y retorne el número de ceros con los que empieza el ID. ¿Sí? Entonces tenemos IDs o números de identificación que no tienen ceros y hay otros pues que sí tienen ceros, pero obviamente solo nos interesan los ceros al inicio de la cadena, no al final. Bueno, entonces, eh, voy a dejar eso ahí por ahora, ¿no? Entonces, public static, como todas las funciones, y porque cuenta ceros, ceros iniciales, y recibe un ID, cambiémoslo ID para ser claro en su intención. Listo. Si voy a contar, y de hecho, esto lo podemos llamar ceros. Entonces, inicialmente, ¿cuántos ceros hay? Pues hay cero, hay cero ceros. Entonces, creemos una variable ceros y retornamos esa variable. Listo. Entonces, yo quiero efectivamente retornar una, eh, quiero recorrer mi string, ¿sí? Esa es la parte importante. Pero de alguna manera tengo una condición que no siempre, o sea, que es rara. La condición es mientras que el carácter que esté revisando no, eh, sí, es como yo le digo a él, como que párese en el primer carácter, si es cero, continúe, y si no es cero, pues de alguna manera termine, ¿no? Entonces, como voy a recorrer la cadena, sí o sí eh, necesito un índice. Y esta es de las cosas que, digamos, otra vez, ¿no? Podemos empezar con un ciclo for y después nos damos cuenta si el ciclo for sí nos sirve o no nos sirve. Entonces, listo. Y arranca en cero, listo. Y la condición sería mientras que el carácter en la posición i sea igual a cero y, y más, ¿no? Entonces, de nuevo, avance mientras que sea un cero lo que usted está mirando, básicamente. Y acá le puedo decir a esto que vaya sumando ceros y al final retorne ceros. Sí, como mi contador de alguna manera. Entonces, de nuevo, ¿no? La condición pueden ser muchísimas cosas. No tiene que ser siempre como las mismas cosas. Aquí la condición puede ser como, ok, haga esto mientras que tengo un cero. Entonces yo ejecuto esto y las pruebas unitarias van a estallar. Ya miramos por qué, pero necesito quitarlas. Listo. Ay, y acá formateamos el código. Listo. Entonces, ténganse que va a estallar. No me acuerdo cuál fue el último que corrí, entonces ejecutémoslo desde acá. Ay, no, mentiras. Esto no va a estallar. Esto no va a estallar. Esto sí va a estallar. Esto debería estallar, pero es que hice mal las cosas. Entonces, bueno, ahí tenemos una versión básica. Pero si yo tengo solo ceros, ahí es donde va a estallar. ¡Pum! Entonces, claro, ¿qué pasa? Miren que mi condición estrictamente está tratando de chequear que no haya ceros, pero si la cadena tiene solo ceros, pues esto va a seguir de largo, ¿no? Entonces, mientras que i sea menor que la longitud y
el carácter. Sí, entonces, a pesar de que la condición como un ser humano que yo pensaría es como que mientras que no haya ceros, tenemos que acordarnos que el computador no va a detenerse simplemente porque el índice ya no es válido. Entonces, es importante poner eso, ¿no? Evitar que él llegue al final. Y la otra cosa que es importante acordarse es que la posición de estas cosas importa. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a él, mientras que la posición en i sea cero y i sea menor que i de más length? Listo. Entonces, claro, la primera vez que este índice ya no es válido, pues él va a volver a tratar de llamar aquí charat y eso va a fallar. Entonces, primero valido que el índice sea válido y después utilizo el índice para revisar, pues, que no, sí, que sigue siendo un cero. Va, entonces, esa es una manera de implementarlo, pero la otra cosa que pueden hacer es eh, utilizar esto con un while. Entonces, hagamos. Hagamos exactamente esto, pero reescrito como un while. Y mientras que id.char add en la posición i sea igual a un cero. Y aquí aumento i en uno. Y acá la realización importante es que como los ceros son iniciales, el índice es lo mismo que el contador de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo retorno aquí y ¿sí? Las pruebas siguen funcionando. Y es lo que les decía. Entonces, por ejemplo, en el caso de, en el caso de ABC, entonces, y arranca en cero. La condición es que y sea menor que la longitud de la cadena, que es cierto, y que en la posición y haya un cero. Eso no es cierto, el ciclo nunca se ejecuta y efectivamente si retorno i, pues está bien. Ahora con este, entonces i es igual a cero, es menor que la longitud de la cadena, si hay un cero en la posición i, sí, listo, se mueve y se vuelve uno y después se va a volver 2 y ahí ya no hay un cero, ahí se rompe y efectivamente la respuesta es 2, ¿sí? La respuesta de cuántos ceros hay es 2. Entonces, este es uno de esos raros casos en que el índice también me sirve, como lo puedo retornar, entonces necesito hacerlo en un ciclo while, pues para que yo lo pueda retornar, ¿no? Entonces, me parece como bonito este ejercicio que nos pone a acordarnos que, de nuevo, ¿no? Condiciones diferentes a las que hemos hecho siempre. Perfectamente puedo llamar a una función para saber si la condición se cumple o no se cumple y efectivamente retornamos em, algo diferente, entre comillas, ¿sí? Y como en este caso es la variable de control del ciclo que vamos a retornar, pues ahí necesitamos ciclos. Entonces, bueno, básicamente esos son los ejercicios em, sencillos del material. Eh, muchas de estas cosas, como les digo, pueden ser práctica de revisar cómo lo hicimos y es acordarse que un ciclo es muchas cosas, ¿no? No siempre es lo mismo o algo por el estilo. Eh, eso es entonces.